Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. En esta ocasión te enseñaré a tejer en crochet esta encantadora brujita toallero que será un adorno único o un regalo excepcional. Primera parte. Les muestro la lista de los materiales. La primera pieza la vamos a iniciar con hilo color lila. Hacemos un anillo mágico. Enseguida 3 cadenas. Y dentro del anillo vamos a tejer 2 macizos. Tiramos del hilo para cerrar el anillo. Hacemos 3 cadenas, damos vuelta y tejemos en el primer punto que está libre 2 macizos juntos y un macizo en el último punto. Hacemos 3 cadenas, volteamos nuestro tejido, un macizo en el primer punto, 2 macizos juntos en el siguiente y un macizo en el último punto. En la primera vuelta quedaron 3 puntos, en la segunda 4 y en la tercera 5. En esta vuelta número 4 que iniciamos con 3 cadenas debemos tener 7 macizos. Entonces vamos a tejer un macizo en el último de los 5 puntos de la vuelta anterior. Después 2 macizos solos, uno en cada punto. Y en el siguiente vamos a tejer 2 macizos juntos. En el último punto tejemos un macizo. La siguiente vuelta la iniciamos con 3 cadenas, damos vuelta al tejido y vamos a tejer un macizo en el último punto de la vuelta anterior. Después 4 macizos solos, uno en cada punto. En el siguiente punto 2 macizos juntos, que es el segundo aumento de la vuelta. Y en el último punto un macizo. Hacemos 3 cadenas, volteamos nuestro tejido y vamos a continuar haciendo aumentos. Hacemos un macizo en el último punto de la vuelta anterior. Seis macizos, uno en cada punto. En el siguiente punto 2 macizos juntos. Y en el último punto un macizo solo. Hacemos 3 cadenas, damos vuelta al tejido y nuevamente vamos a hacer aumento. Un macizo en el último punto de la vuelta anterior. Ocho macizos, uno en cada punto. 2 macizos juntos en el siguiente punto y un macizo en el último punto. Hacemos 3 cadenas, damos vuelta al tejido, repetimos el aumento, vamos a tejer un macizo en el último punto de la vuelta anterior, 10 macizos solos, uno en cada punto. Dos macizos juntos en el siguiente punto
y un macizo en el último punto. Hacemos 3 cadenas, damos vuelta al tejido y volvemos a hacer un aumento, tejiendo un macizo en el último punto de la vuelta anterior. Ahora tejemos 12 macizos, uno en cada punto. Dos macizos juntos en el siguiente punto y un macizo en el último punto. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Iniciamos la segunda pieza con estambre color morado. Tejemos 27 cadenas. Vamos a hacer 4 macizos. El primero lo vamos a tejer en la cuarta cadena, contando del gancho hacia adelante. Después un punto en cada punto. Ahora 2 cadenas y sin pasar puntos de base hacemos un macizo solo, dos macizos juntos por 2 veces, un macizo solo, 2 cadenas, nuevamente sin pasar puntos de base, tejemos 8 macizos, uno en cada punto. Ahora tejemos 2 cadenas sin pasar puntos de base, hacemos un macizo, dos macizos juntos por 2 veces, un macizo en el siguiente punto, 2 cadenas, cuatro macizos y un macizo en el punto de orilla. Tejemos 3 cadenas, hacemos un macizo en cada uno de los macizos de la vuelta anterior, que en total serían 4. Y dentro de las 2 cadenas vamos a tejer un macizo, 2 cadenas y 2 macizos. Después un macizo en cada uno de los macizos de la vuelta anterior, que son 6. Y en las 2 cadenas vamos a tejer 2 macizos, 2 cadenas y un macizo.
Ahora tejemos 8 macizos sobre los 8 de la vuelta anterior. Y dentro de las 2 cadenas tejemos un macizo, 2 cadenas y 2 macizos. Ahora 6 macizos sobre los 6 de la vuelta anterior. Y en las 2 cadenas vamos a tejer 2 macizos, 2 cadenas, un macizo y ahora 5 macizos sobre los 5 de la vuelta anterior. Hacemos 3 cadenas y ahora sobre esta vuelta vamos a tejer un macizo sobre cada macizo que se vaya encontrando, y dentro de estas 2 cadenas vamos a tejer una V o una V que consta de un macizo, 2 cadenas y un macizo dentro de este mismo espacio. Entonces inicié con 3 cadenas, voy a tejer macizo sobre macizo, y al llegar a las 2 cadenas vamos a tejer un macizo, 2 cadenas y nuevamente un macizo aquí. Esta es la V que vamos a tejer en cada 2 cadenas de la vuelta anterior, y así hasta terminar la vuelta, macizo sobre macizo, una V dentro de las 2 cadenas, macizo sobre macizo, una V dentro de las 2 cadenas, y así hasta terminar. Hacemos 3 cadenas, damos vuelta al tejido, y en esta vuelta, que es la vuelta número 4, vamos a separar las mangas del talle. Aquí vamos a tejer 7 macizos, uno en cada punto. Ahora al llegar a las primeras 2 cadenas vamos a tejer un macizo dentro, después pasamos a las siguientes 2 cadenas, o sea, pasamos sin tejer todo esto, y hacemos un macizo dentro de esas 2 cadenas. Después vamos a tejer un macizo sobre cada uno de los de la vuelta anterior, que en total son 12. Después en estas 2 cadenas hacemos un macizo, pasamos todos estos puntos sin tejer y hacemos un macizo en las últimas 2 cadenas, y después tejemos un macizo en cada uno de los 7 que quedan. Tejemos 3 cadenas, damos vuelta al tejido y ahora vamos a tejer 6 macizos, uno en cada punto.
Después vamos a tejer 2 macizos juntos por 4 veces. Aquí les muestro, son 2 juntos, 2 juntos, 2 juntos y 2 juntos, en total 2 macizos juntos por 4 veces. Ahora tejemos 8 macizos, uno en cada punto. Repetimos los aumentos, 2 macizos juntos por 4 veces. 1 y 2 juntos, esta es la primera vez. En el siguiente punto 1 y 2 juntos, este es el segundo aumento. 1 y 2 juntos, este es el tercero. 1 y 2 juntos, este es el cuarto. Ahora tejemos un macizo en cada uno de los 7 que sobran. Hacemos 3 cadenas, volteamos nuestro tejido y en esta vuelta, que es la número 6, vamos a tejer un punto en cada punto hasta terminar. Hacemos 3 cadenas para iniciar la vuelta número 7. Aquí también vamos a hacer aumentos, vamos a tejer 7 macizos, uno sobre cada punto. Ahora vamos a hacer 2 macizos juntos por 4 veces. Enseguida 14 macizos, 2 macizos juntos por 4 veces y 8 macizos. Terminamos esta vuelta número 7 con 46 puntos. La siguiente vuelta la iniciamos con 3 cadenas y vamos a tejer un macizo en cada uno de los puntos hasta terminar la vuelta nuevamente con 46 macizos. La siguiente vuelta la comenzamos con 3 cadenas. Vamos a tejer 2 macizos incompletos, uno en punto diferente y se cierran juntos. Esta disminución la vamos a tejer al final también y en el resto de los puntos vamos a tejer un macizo en cada punto hasta terminar la vuelta. En esta vuelta número 9, aquí ya tejí 3 cadenas y 2 macizos incompletos cerrados juntos arriba. Quiero que vean que forma solo un punto. Entonces les voy a mostrar cómo se hace la disminución al final. Y en esta, en vez de 2 macizos incompletos, se hacen 3, o sea, los 3 últimos puntos que quedan libres. Y ahora sí, se cierran todos juntos. Hacemos 3 cadenas, damos vuelta y vamos a repetir la disminución que hicimos al principio de la vuelta anterior, que es un macizo incompleto en el primer punto, un macizo incompleto en el segundo y lo cerramos juntos. Vamos a tejer un punto en cada punto, igual que en la vuelta anterior, y la disminución que les acabo de enseñar al final. Terminamos de tejer la parte del talle o del largo del saquito. Ya con las disminuciones, vean cómo queda curvo en los dos lados. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Ahora vamos a tejer en contorno de las mangas. En esta parte estoy por el revés, entonces voy a tejer la siguiente vuelta por ahí para que quede por el derecho. Voy a tomar el primero y el último de los puntos de la manga
así juntos con el estambre y lo fijo con una cadena. Después ya inicio tejiendo 3 cadenas y voy a hacer una vuelta de 12 macizos por el derecho y una vuelta de 12 macizos por el revés, iniciando cada vuelta con 3 cadenas. Terminamos de tejer las 2 vueltas de la manga con 12 macizos cada una vuelta por el revés y una por el derecho. La tercera vuelta la vamos a iniciar con 4 cadenas y vamos a tejer un macizo y una cadena, un macizo y una cadena hasta terminar la vuelta. Son macizos continuos, no estamos pasando ningún punto sin tejer en la parte de abajo. Al terminar cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con una aguja lanera y hacemos lo mismo en la otra manga. Terminamos de tejer las mangas, ahora vamos a tejer el cuello. Colocamos nuestro estambre en el primer punto y hacemos un medio punto. Enseguida 5 cadenas. Pasamos un punto sin tejer y en el siguiente un medio punto. Nuevamente 5 cadenas. Pasamos un punto sin tejer y en el siguiente un medio punto. Y así hasta terminar la vuelta. Terminamos la vuelta de arcos con 2 cadenas en vez de 5. Y una vareta en el último punto. Hacemos una cadena, damos vuelta. En este espacio vamos a tejer un medio punto. Cinco cadenas y en el segundo espacio un medio punto. Cinco cadenas y en medio del siguiente espacio un medio punto. Van a quedar los arcos alternados entre uno y otro en esta vuelta y cada vuelta la vamos a terminar como esta, como la primera. Hacemos 3 vueltas en total, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Terminamos de tejer el abrigo. En el cuello, en la primera vuelta de arcos nos quedaron 14 arcos. En la segunda vuelta, 13. Y en la tercera vuelta 12, fue disminuyendo un arco por vuelta. Aquí ya cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Para armar vamos a colocar la primera pieza que tejimos en color lila por dentro del abrigo y la vamos a pegar o coser sobre el segundo macizo del saco en ambos lados. Después de que se va a coser o pegar, se le va a colocar el encaje por debajo del tejido. Y lo mismo si lo quieren pegar o coser, ya deciden ustedes. Pero es en todo el contorno, tanto enfrente como atrás. Ahora vamos a tejer las manos. Para las manos vamos a utilizar estambre en color piel o color melón, pero muy tenue. Hacemos un anillo mágico, una cadena y dentro del anillo vamos a tejer 6 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y hacemos un punto deslizado en la primera vuelta. La segunda vuelta la iniciamos con una cadena y vamos a tejer nuevamente 6 medios puntos, un punto en cada punto. Cerramos la vuelta en el primer punto con un punto deslizado. La vuelta número 3 se inicia con 5 cadenas. Vamos a tejer un medio punto
donde cerramos la vuelta anterior. Y después un medio punto en cada uno de los puntos hasta terminar la vuelta. Nos deben quedar nuevamente 6 medios puntos. Cerramos la vuelta en el primer medio punto que tejimos, dejando a la vista las 5 cadenas, no se deben quedar por dentro, y este sería el dedo pulgar de la manita. Ahora vamos a iniciar cada vuelta con una cadena y vamos a tejer 3 vueltas más de 6 medios puntos cada una. Terminando, cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con una aguja lanera y hay que hacer 2 piezas iguales. Terminamos ya de pegar o coser esta parte, y al igual que el encaje. Aquí le coloqué las 2 florecitas con 12 centímetros de listón para cada moño. Las manos las puse con el dedo pulgar viendo hacia el vestido, señalando hacia el vestido en ambos casos. Pasé un hilván en la última vuelta, abajo de la última vuelta, y lo apreté, lo amarré para que ya la manita no se salga de su lugar. De todas maneras, pongan un puntito de pegamento aquí para que quede ya fija. Entonces estos hilos hay que ocultarlos con una aguja lanera. Y así quedó ya terminada la parte inferior de nuestra brujita. Y nos vemos en el siguiente video para continuar tejiéndola y armándola.